Buenas noches, doctor y compañeros. Nosotros somos el grupo número 1 y vamos a hablar acerca del tema del estrabismo. El grupo está conformado por Sánchez Erazo, María Mercedes, Mendoza, Marchán, Alex Abrán, Almeida Solórzano Oscar, Cruzati López Gualesca, Piligua Delgado Luis, Alvarado Sandoval Ronda. El estrabismo. El estrabismo es la desalineación ocular que haga que un solo ojo vea el objeto de interés con la correcta orientación vertical. Este va a afectar casi al 4% de los niños y no se puede superar con la edad. Puede ser adquirido luego de una parálisis de los nervios craneales, masas orbitarias, fracturas orbitarias u oftalmopatía de Grave. En cuanto a la fisiología, tenemos los aspectos motores, vamos a ver las funciones musculares individuales de cada uno de los músculos oculares. Tenemos el músculo recto lateral y recto central, que se deben tener como acción principal, primaria, la abducción, el músculo del recto superior, la elevación, el músculo recto inferior, su función principal va a ser la depresión, el oblicuo superior, la intorsión, el oblicuo inferior, la extorsión, y también a su vez van a tener unas acciones secundarias. En cuanto al campo de acción, esa de aquí es la dirección de la mirada en la cual este músculo ejerce su mayor fuerza de contracción como agonista. En cuanto a los músculos agonistas y sinérgicos, o ley de Sherrington, tenemos los músculos sinérgicos, que son los que tienen el mismo campo de acción. A su vez, estos músculos sinérgicos también pueden tener una acción antagonista. Los músculos extraoculares, como los esqueléticos, tienen una inervación recíproca de los músculos antagónicos, a lo que se lo conoce como ley de Sherrington. Los músculos yunta o ley de Herring, el par de músculos agonistas con la misma acción primaria es llamado par yunta. Estos de aquí van a recibir una igual inervación, a lo que se les conoce como ley de Herring. En cuanto a la función motora, tenemos el proceso por medio del cual la actividad de los músculos extraoculares se ajusta para mantener la alineación ocular necesaria para la fusión sensorial. Esta que va a estar estimulada por la disparidad en las imágenes recibidas de ambos ojos. El desarrollo del movimiento binocular, tenemos las exodesviaciones transitorias, son más comunes y se asocian con inmadurez del sistema de convergencia de la acomodación. Continuando con los aspectos sensoriales, aquí vamos a tener la visión binocular, que es la habilidad de combinar información visual de ambos ojos viendo la misma escena en una sola imagen. En eso aquí vamos a encontrar también lo que es el punto retiniano correspondiente, que es la localización retiniana sobre las que inciden las imágenes de un objeto individual en ambos ojos. En cuanto a la fusión sensorial, este es el proceso mediante la cual disparidades entre dos imágenes de puntos retinianos correspondientes son superadas para que sean percibidas en una sola imagen. A su vez, aquí encontramos también lo que es el área de Panum, que es la representación espacial o punto de fusión nave, que lo encontramos ahí en la imagen. La diopsia, esta de aquí va a depender del reconocimiento de las disparidades de imágenes que están siendo fusionadas. Ese aquí va a ser también esencial para la percepción de la profundidad de alta calidad de las imágenes. Continuando con los fenómenos sensoriales en el estrabismo, vamos a encontrar la diplopía y confusión visual. La diplopía es la representación de dos imágenes en un único objeto, que puede ser monocular o binocular. El objeto responsable de la imagen que cae en la fobia del ojo que se desvía se localiza al frente, de modo que ella y el objeto de interés se perciben en el mismo lugar, generando así una confusión visual. La correspondencia retiniana anormal. En el estrabismo manifiesto, un lugar retiniano extrafoveal puede convertirse en el punto de fijación preferido en el ojo que se desvía. Existe esta patología que va a existir solo en condiciones de vista binocular, en contraste con la fijación excéntrica. Continuando con los fenómenos sensoriales del estrabismo, tenemos la supresión, la ambliopía y la fijación externa. Excéntrica. La supresión no es nada más que una acomodación sensorial
en los casos de estrabismo en la niñez para evitar la diplopía y la confusión. Lo que hace el ojo es suprime a un ojo, o sea, la mirada de un ojo, ¿para qué? Para que no se vea doble la mirada y no se vea esa imagen confundida. Esto normalmente sucede en las condiciones de visión binocular, pero también puede ocurrir en la monocular. En esta se da con disminución de la agudeza visual. Puede producir una ambliopía, que es nada más que es la disminución de esa agudeza visual reducida. Aquí no la suprime, sino que un ojo trabaja más que el otro y por lo tanto la imagen se va a ver distorsionada, la agudeza visual se va a ver disminuida. Y la visión excéntrica es cuando le pedimos al paciente que mire hacia un objeto mientras estamos proyectando la luz y vamos a ver que no se proyecta en la fovea, sino que se proyecta hacia un lado, o sea, excéntrico, como vemos en la imagen. Continuando con la valoración clínica del estrabismo, tenemos la historia clínica, donde vamos a ver la lateralidad, si se ve hacia un lado, hacia otro, si es alternante, la dirección hacia donde mira, la duración, si es permanente o es continua, la frecuencia, qué tal es, si es disminuido, si aumenta, los factores que la modifican, si hay fatiga, enfermedad, consumo de alcohol, etc. Si hay síntomas asociados, diplopía, confusión, jaqueca, etc. Historia ocular, si usa anteojos, si hubo traumatismo anteriormente, alguna cirugía. Historia médica, donde vamos a ver si hay algún desarrollo neurológico, anormal, enfermedades de tiroides, algo retardado, alguna prematuridad, etc. Historias familiares, si ya ha habido alguna cuestión de estas en la familia. Continuamos con el examen físico, donde vamos a valorar la agudeza visual. Lo hacemos a cada un ojo por separado, tapamos uno y visualizamos. Podemos utilizar las cartas de Snell, de Allen o Snellen. Y también podemos hacer determinar el error refractario o los cicloplégicos, donde vamos a utilizar una solución, el ciclopentonolato o la atropina al 1%. Lo que hacemos es paralizar el ojo que permite la fijación para poder ver si hay una desviación, si la refracción de la luz o el ángulo es el adecuado, como vemos en la imagen. También vamos a ver la inspección y el examen ocular, en el cual es esencial para asegurar que el estrabismo o la visión reducida no sean causados por algunas anomalías estructurales. Entonces vamos a determinar el ángulo de desviación. Lo podemos hacer principalmente con la prueba de cubrimiento o el cover test, que permite evaluar eso, ¿no? Si hay una aforia o una atropía, ¿no? Si es latente o si es manifiesto, si hay una conjugación del ojo, o sea, desviación. Consta de 4 partes principalmente, que es la prueba de cubrimiento, la prueba sin cubrimiento, cuando es alternado o cruzado, y cuando hay la utilización de un prisma. Como vemos aquí, ¿no? Vamos a ver la atrofia o la aforia, ¿no? Si es permanente o es alternante. Lo que vamos a hacer es que vemos el ojo fijador, vemos que el paciente está mirando con el ojo izquierdo hacia la parte hacia afuera. Entonces cubrimos el ojo y vamos a ver que se va a presentar esto. El paciente mira hacia un lado, luego cubrimos el otro y nos damos cuenta que no va a pasar lo mismo, ¿no? Cubrimos y no pasa lo mismo. Luego corregimos esto con un prisma, vemos las dioptrías necesarias para corregir, de modo que si vemos, no va a pasar el mismo fenómeno que ocurrió anteriormente en la diapositiva anterior. Luego lo hacemos alternante, vemos que el paciente está mirando hacia el centro, tapamos, cubrimos hacia el otro lado, y vamos a ver que el ojo se lateraliza, mira luego hacia el centro. Hacemos lo contrario, y vemos esa pequeña desviación, ¿no? Esa pequeña desviación. Seguimos con la valoración de la desviación ocular. Podemos utilizar, no son tan efectivos como los métodos anteriores, pero también nos pueden ayudar el método de Hirschberg, que consiste en que le pedimos al paciente que a una distancia de 3 centímetros aproximadamente mire la luz. Vamos a ver que el reflejo ocular o pupilar donde se encuentra, como en las imágenes del centro, ¿no? Debería verse así, central. Las dos pupilitas centrales, el reflejo central. Pero el método prismático en el que utilizamos un prisma, igual así mismo pedimos al paciente que mire la luz a la misma distancia, pero en este caso utilizamos un prisma para corrección. Y nos vamos a dar cuenta que en el prisma estamos provocando una desviación, vamos a ver que está hacia el centro, un poco el reflejo pupilar hacia el centro.
También vemos la aducción, las rotaciones mononucleares. Vamos a ver con cada ojo, tapamos cada ojo y examinamos que sea un elemento móvil y miramos en todas las direcciones, en las 4 direcciones, ¿no? Como vemos el plano hacia arriba, hacia abajo, hacia el centro, superior, inferior. También vamos a ver las versiones de los movimientos conjugados, si los dos ojos se mueven hacia el mismo lugar. Están los primarios, secundarios y terciarios. Primario si mira hacia el frente, secundario si mira hacia la derecha, izquierda, arriba, abajo. Terciario si mira hacia arriba a la derecha, arriba hacia abajo, como vemos en la imagen, ¿no? Hacia el centro, arriba, arriba a la derecha, arriba a la izquierda, hacia el centro, centro a la derecha, centro a la izquierda, hacia abajo, abajo a la derecha, abajo a la izquierda. Y así podemos ver las versiones y las aducciones. A continuación, mi compañero. De acuerdo a los movimientos disyuntivos, tenemos la convergencia. Cuando los ojos miran un objeto que se aproxima, deben girar hacia adentro a fin de mantener la alineación de los ejes visuales con el objeto de interés. Los músculos rectos centrales se contraen y los músculos rectos laterales se relajan. Para probar la convergencia, bien, pues se lleva con lentitud un pequeño objeto hacia el puente de la nariz. Luego se asigna un valor numérico real a la convergencia, midiendo la distancia desde el puente de la nariz a la cual los ojos rompen. ¿Qué se refiere con rompen? Es decir, cuando el ojo no preferido oscila lateralmente, de modo que la convergencia no se mantiene más tiempo. El punto de convergencia debe ser hasta de 5 centímetros. La divergencia. Bien, la electromiografía ha establecido que la divergencia sea un proceso activo, no solo una relajación de convergencia. Esta función rara vez se prueba, excepto al considerar las amplitudes de fusión. De acuerdo al examen sensorial, tenemos las pruebas de estereopsia y de visión binocular. La estereopsis es la capacidad que posee nuestro sistema visual, a través del cual, a partir de dos imágenes ligeramente diferentes que son recibidas por cada ojo, el cerebro es capaz de recomponer una única imagen total tridimensional. La visión binocular puede subdividirse en percepción simultánea, que requiere fusión sensorial, fusión, que requiere fusión sensorial y motora, y estereopsia. La prueba de supresión. La supresión consiste en una inhibición de las imágenes recibidas en el área central de la retina de un ojo durante condiciones binoculares. Para esto se utiliza la prueba de 4 puntos de Worth. La prueba de fusión. La fusión es la unión de dos imágenes similares a nivel cerebral, enviadas por cada retina a una imagen única. Esto se mide con la prueba de filtro rojo, que es un filtro rojo colocado sobre un ojo. De acuerdo a los objetivos y principios de la terapia de estrabismo, tenemos 1. Reversión de los efectos sensoriales perjudiciales del estrabismo, como la ambliopía, supresión y pérdida de estereopsia. Y 2. Una mejor alineación posible de los ojos por medio de tratamiento médico o quirúrgico. El protocolo de tratamiento en niños. Bien, en niños debe instituirse el tratamiento para ambliopía o estrabismo tan pronto como estos problemas sean diagnosticados. A los 8 años de edad, por lo general el estado sensorial está muy establecido. La estereopsia deficiente no puede tratarse con eficacia y es menos posible que el tratamiento de ambliopía sea exitoso. Bien, de acuerdo al tratamiento médico, tenemos el tratamiento de la ambliopía con el uso de dispositivos ópticos, prismas y lentes. La terapia de oclusión. Bien, las dos etapas de tratamiento exitoso de ambliopía son 1. El mejoramiento inicial y 2. El mantenimiento de la agudeza visual mejorada. Con los agentes farmacológicos tenemos la penalización con atropina. La atropina causa ciclopegía y por consiguiente disminuye la habilidad de acomodación. El ojo sano se atropiniza y la corrección con lentes puede ajustarse para penalizar ópticamente el ojo sano, lo que favorece de forma adicional el uso del ojo ambliope. Y los ortópticos, bien, tenemos dispositivos que pueden ser lentes o prismas. Siguiendo con el tratamiento farmacológico, tenemos a la toxina butolínica. De la inyección de la toxina butolínica de tipo A, Botox, en un músculo extraocular produce parálisis dependiente de ese músculo. La toxina se enlaza bien al tejido muscular. Las dosis usadas son tan pequeñas que no ocurre toxicidad sistémica. De acuerdo a los ortópticos, pues bien, un ortoptista puede ayudar en el tratamiento preoperatorio, en especial ante pacientes con ambliopía. A veces, el entrenamiento y las instrucciones del ortoptista para ejercicios
a realizar en casa pueden complementar y consolidar el tratamiento quirúrgico? Abordajes. Los procedimientos quirúrgicos, tenemos las suturas ajustables y la selección de los músculos para la cirugía. En cuanto a los procedimientos quirúrgicos, pues tenemos también 3. Estos son la resección y recesión, los desplazamientos del punto de fijación del músculo y el procedimiento de Faden. En cuanto a la recesión y resección, tenemos que en teoría estos simples procedimientos pues son reforzar y debilitar. El músculo prácticamente se refuerza por medio de un procedimiento llamado resección y este se desprende del ojo. Se acorta una cantidad de media y luego se recoloca mediante una sutura. Luego se va a recolocar mediante la sutura por lo común en el sitio de inserción original. Entonces la recesión es el procedimiento normal del debilitamiento este músculo se va a desprender del ojo y se va a liberar la fijación facial. Es entonces que se va a recolocar el ojo y a una distancia medida de su inserción original. Estas recesiones y resecciones son cirugías usualmente efectuadas sobre los músculos rectos del ojo. Entonces, el oblicuo superior se va a reforzar por recubrimiento o un avance del tendón y esto se puede hacer de manera paulatina. El debilitamiento de este músculo pues se va a lograr por medio de una tenectomía, que es una división ya sea total o parcial del tendón, o alguno de los procedimientos, pero en cuestión de alargamiento. El oblicuo inferior, en cambio, puede debilitarse por medio de una desinserción, una miectomía o una recesión. Esta transposición anterior, pues del oblicuo inferior, se va a usar en el tratamiento de las desviaciones verticales disociadas del ojo. En cuanto a los desplazamientos del punto de fijación del músculo, pues tenemos que además de reforzar o debilitar simplemente, pues se va a ver que el punto de fijación del músculo va a poder desplazarse antes. Entonces, estos desplazamientos verticales de los músculos rectos, pues horizontales en direcciones opuestas, van a afectar la posición horizontal del ojo en miradas ya sea de forma ascendente y descendentes. Esto va a ser patrones en A o en V, donde la desviación horizontal prácticamente es más de una esodesviación en mirada ya sea descendente o ascendente respectivamente. Perdón, sería ascendente en forma de A y en V en forma descendente. El efecto de torsión de un músculo también puede cambiarse. Entonces el tensado de estas fibras anteriores del tendón oblicuo superior va a estar conocido como aradaito, que genera este procedimiento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace prácticamente? Generar en el músculo una torsión mejorada. En cuanto al procedimiento de Faden, es una operación especial para la debilitación del músculo y este se denomina procedimiento de fijación posterior. Esto, pues aquí podemos ver la imagen, es esta de aquí. Esta se va a crear, digamos, una nueva inserción del músculo justo detrás de lo que es la inserción original. Como podemos ver aquí. Aquí va a causar lo que es un debilitamiento mecánico del músculo
cuando gira en su propio campo. Cuando se combina la recesión del mismo músculo y la operación de Farrell, produce un debilitamiento del músculo sin alteración significativa. Esto en cuanto a la posición primaria del ojo. El procedimiento puede ser eficaz en lo que son los músculos rectos verticales. Esto en cuanto a una desviación vertical disociada. O en músculos horizontales, pero cuando se trata de una alta razón ACA. Esto ya puede ser nistagmo y otros desequilibrios musculares concomitantes menos comunes. En cuanto a la selección de músculos para cirugía, pues esto es de acuerdo a la decisión de cuáles músculos prácticamente se va a operar o se va a basar el tratamiento quirúrgico. El primero es la cantidad de la desalineación medida en la posición primaria del ojo. Se hacen modificaciones por diferencias significativas en mediciones a distancia y de cerca. Estos músculos rectos centrales pues, van a tener más efectos sobre lo que es el ángulo de desviación para la cercanía. Y los músculos rectos laterales van a tener mucho más efecto para lo que es la distancia. En cuanto a las suturas ajustables, pues tenemos que este desarrollo de estas suturas es uno de los más grandes avances en cuanto a cirugía muscular. Esto pues es para prácticamente reoperaciones o desviaciones incomitantes. Aquí durante la operación lo que van a hacer es que el músculo se va a reinsertar en lo que es la esclerótica con un nudo deslizante colocado de modo que sea accesible para los cirujanos. Luego de que esto ha sido totalmente recuperado por el paciente, la suficiente, digamos, bajo efecto anestésico para cooperar en el proceso de ajuste, y se va a colocar una gota de anestesia tópica en el ojo y la sutura pues puede ya sea tensarse o aflojarse. Y esto pues es para cambiar la posición del ojo. Esto según indique la prueba de cubrimiento. Las suturas ajustables pueden usarse sobre cualquier músculo recto, estos ya sean por recesión o resección, y sobre el músculo oblicuo superior para corrección de lo que es la torsión de la vista. No es adecuado para niños menores de 12 años. En cuanto a la esotropía o estrabismo convergente, o también comúnmente llamado ojos cruzados, tenemos que existen dos tipos o se dividen en dos tipos, el parético y el no parético. El parético es debido a una paresia o una parálisis de uno o ambos músculos de los rectos laterales. Y el no parético es también llamado comitante. La esotropía no parética es el tipo más común en bebés y niños. Puede ser acomodativa, no acomodativa o parcialmente acomodativa. La mayoría de los casos de estropía no acomodativa en la niñez se clasifican como estropía infantil e inician a partir de los 6 meses. Los casos restantes pues van a cubrirse después de esta edad y se van a clasificar como estropía no acomodativa adquirida. El estrabismo parético no es común en la niñez, pero justifica la mayor incidencia de casos en los adultos. Entonces, tenemos la estropía no acomodativa. Esta se va a manifestar por lo común, como les había dicho, a la edad de los 6 meses, pero puede también presentarse durante el primer año de vida. Esta patología pues tiene una desviación comitante, es decir, el ángulo de desviación es casi el mismo en todas las direcciones de la mirada, ¿verdad? Y pues no suele afectar la acomodación del ojo. Por lo consiguiente, entonces no está relacionada a una refracción o paresia de un músculo extraocular.
la estropía infantil, pues esta se trata quirúrgicamente. De manera preliminar puede indicarse tratamiento no quirúrgico, pero esto solo no aseguraría un resultado posible, un mejor resultado posible. Entonces, la ambliopía debe tratarse de forma intensiva. Los lentes deben ensayarse, hay más de 3D de hipermetropía, y para determinar si la acomodación tiene efecto favorable sobre esta desviación. La cirugía pues, se puede realizar después que se ha completado un tratamiento de ambliopía. Una vez que se han obtenido las mediciones, ya sean lo más posibles de reproducirse, la cirugía debe programarse tan pronto sea dentro del tiempo razonable. En cuanto a la estropía no acomodativa adquirida, pues este tipo se desarrolla en la niñez, por lo que es común, es muy común a la edad de los 2 años. Entonces, aquí hay poca o ninguna hipermetropía. Y por lo consiguiente, entonces ningún componente, digamos, acomodativo a lo que es la desviación de la mirada. El ángulo de estrabismo es un poco más pequeño que en la esotropía infantil, pero puede aumentar con el tiempo. Las manifestaciones clínicas son las mismas de la esotropía infantil y el tratamiento es quirúrgico. Sigue la misma dirección que la esotropía infantil. En cuanto a la esotropía acomodativa, ocurre cuando hay un cambio fisiológico normal con respuesta de convergencia hiperactiva. Esta va a estar asociada pero insuficiente con la divergencia funcional relativa para tener los ojos rectos. Hay 2 mecanismos fisiopatológicos, ¿no? Entonces está la hipermetropía suficiente alta que requiere muchísima acomodación y la razón ACEA alta acompañada por hipermetropía ligera o moderada. Esto es de 1.5D o más. Entonces tenemos la esotropía acomodativa causada por hipermetropía, en donde podemos ver a este niño de aquí. Se dice que su comienzo es típico, es a la edad de 2 a 3 años, pero puede ocurrir un poco más temprano o un poco más tarde. La desviación es variable antes del tratamiento y los lentes con refracción ciclopégica permiten a los ojos alinearse. En cuanto a la esotropía acomodativa causada por razón ACEA alta, la desviación es un poco más mayor de cerca que a distancia. El error es una refracción hipermetrópica. Y el tratamiento es mediante lentes con refracción ciclopégica. Esta va a ser total. Puede ser más bifocales o mióticos para lo que es la aliviación del exceso de la desviación para mirar de cerca. Otra esotropía es la parcialmente acomodativa. Esta pues es prácticamente una mezcla en donde puede haber parte de desequilibrio muscular y parte de desequilibrio acomodativo y de convergencia. Los lentes bifocales y mióticos van a disminuir el ángulo de desviación, pero no va a eliminar la esotropía. La cirugía pues se realiza para el componente no acomodativo de la desviación. La esotropía parética o incomitante se produce a causa de paresia de uno o ambos músculos rectos laterales, como resultado de parálisis uni o bilateral del nervio aductor. También se puede producir por fractura de pared orbital central, oftalmopatía de Graves o síndrome de retracción de Duane. En este caso, en este síndrome hay agenesia del nervio aductor. La parálisis del nervio aductor en el caso de los adultos se presenta con frecuencia en aquellos que padecen de diabetes mellitus o hipertensión arterial sistémica.
En estos casos se produce resolución espontánea a partir de los 3 meses y también se puede considerar esta esotropia como primer signo de tumor intracraneal, presión intracraneal creciente o enfermedad inflamatoria. Se presenta también con frecuencia en traumatismo cefálico. En los niños se presenta con menor frecuencia y se debe a lesiones al momento del nacimiento o anomalías congénitas. La parálisis aductora se presenta con una desviación marcada y una fijación del ojo a afecto a distancia. La parálisis del recto lateral derecho se presenta, como podemos observar también, una desviación marcada y en dependencia de si es completa o incompleta, la desviación va a ser más marcada o menos marcada. Como podemos observar aquí en esta última imagen, la parálisis es completa y la desviación se nota, ya que al mirar hacia la derecha, el ojo no abduce completamente, es decir, se queda en la zona central y ya no se mueve más hacia la derecha. En cuanto a la parálisis aductora bilateral, encontramos que esta es bastante notoria si hay una mirada hacia la derecha o hacia la izquierda. En cuanto al tratamiento, en la parálisis aductora adquirida se trata con oclusión del ojo que no es afecto y la utilización de prisma. La toxina botulínica tipo A se utiliza para el tratamiento sintomático y en el caso de la parálisis rectolateral incompleta, si la función no se recupera a los 6 meses con la aplicación de esto, se considera aplicar a largo plazo y también se suele efectuar cirugía del músculo recto horizontal con resección del recto lateral y recto central. La parálisis del recto lateral completa sin mejoría en 6 meses, en estos casos se considera transposición quirúrgica del recto superior e inferior al sitio de inserción del recto lateral. En estos casos no se recupera la aducción completa. La pseudoesotropia se trata de la ilusión de ojos cruzados en un bebé o niño debido a un puente nasal amplio y aplanado, como podemos ver en este caso, o un pliegue epicantal prominente que cubre parte de la esclera. Esto es fisiológico y no necesita tratamiento. En la exotropia o estrabismo divergente, esta aumenta su incidencia con la edad, puede progresar desde exoforia, exotropia intermitente y exotropia constante en última instancia si no se realiza tratamiento y conlleva un deterioro neurológico y un retardo del desarrollo. En su clasificación descriptiva encontramos que en la básica hay una desviación marcada o igual, tanto a distancia como a cercanía. En el exceso de divergencia hay una desviación más marcada a distancia. En el exceso de pseudodivergencia, de igual manera, pero en este caso, la utilización de lentes de 3 dioptrías produce que la desviación sea casi igual, tanto a distancia como a cercanía. Y en la insuficiencia de convergencia, la desviación es mayor a cercanía. En el caso de la esotropia intermitente, las manifestaciones clínicas se presentan en el primer año y todas son evidentes a los 5 años. La HC demuestra un empeoramiento progresivo y el paciente presenta un signo característico que es que cierra un ojo ante la luz brillante. La primera exotropia manifiesta se presenta con fijación a distancia y existe poca o ninguna ambliopía. El tratamiento puede ser médico o quirúrgico. En el médico con corrección de la refracción y terapia para ambliopía. Y en el caso del tratamiento quirúrgico, esta se da en el caso de desviación a distancia, resección del músculo recto lateral y la desviación a cercanía, resección tanto del músculo recto lateral como central. En la esotropia constante esta es menos común y puede ser de cualquier grado. Si es crónica y con pobre visión en un ojo, se hace más grave. La aducción es limitada y puede presentar hipermetropía. La ambliopía es poco común sin anisometropía y la alternancia espontánea de fijación se puede observar. También el tratamiento es quirúrgico de elección y con las mismas pautas que en la anterior. En los casos de los patrones A y V, en el caso del patrón A, podemos observar más exodesviación o menos exodesviación en la mirada hacia arriba. En el patrón V es todo lo contrario y estos se asocian con sobreacción de los músculos oblicuos inferior para V y superior para A. En el tratamiento es quirúrgico y se trata de la sobreacción oblicua con compensación de los músculos horizontales. En la hipertropia o estrabismo vertical manifiesto, esta se denomina de acuerdo al ojo más alto y
se produce después de la niñez por diversas causas, como encontramos aquí anomalías anatómicas congénitas, que esto es antes de la niñez, traumatismos cefálicos cercanos al oblicuo superior, que produce paresia, traumatismos orbitales que afectan los rectos verticales, entre otros. En el caso de la parálisis congénita del músculo oblicuo superior, esta produce hipertrofia pediátrica. Sí, bueno, buenas con todos. En el día de hoy vamos a hablar de las manifestaciones clínicas del estrabismo. Para iniciar, vamos a hablar que en general el estrabismo tiene manifestaciones clínicas muy evidentes. Entre ellas, o las cuales encontramos más evidentemente la falta del paralelismo entre los ojos que hay, también puede provocar una pérdida de la agudeza visual, que es uno de los que más molesta a las personas, o mejor conocido como ojo vago o ambliopia. Las posiciones anormales de lo que es la cabeza, las desviaciones, la inclinación o tortícolis a veces en ciertos casos. Otros síntomas como son la visión doble, la pérdida de la visión binocular, los errores de cálculo de distancias y la percepción de relieves. Cuando el estrabismo se inicia en la edad adulta, se origina una visión doble conocida como diplopia. En este caso vamos a describir por partes los tipos de manifestaciones clínicas y cómo los vamos a encontrar en diferentes patologías congénitas de lo que es el estrabismo. En este caso, en la primera diapositiva que tenemos es la endotropia congénita, mejor conocida por presentarse en los 55% de los pacientes. Esta inicia durante los 6 primeros meses de vida con una desviación constante hacia adentro en un ojo o alternante en ambos. Como podemos ver en la imagen, tenemos que puede ser monocular cuando genera una baja visual y ambliopia, y alternante cuando hay una supresión intermitente sin ambliopia. En la siguiente diapositiva vamos a ver lo que es la endotropia acomodativa, que no es más que la relación con el exceso de convergencia y endodesviación, o insuficiencia de acomodación o exodesviación. Esta va a ser tardía, 2 años, intermitente al principio, movimientos oculares van a ser normales, pero la desviación va a aumentar al fijar la atención en un objeto. Como podemos ver en la imagen, al ponerse los lentes sin lentes, encontramos ese tipo de desviaciones y al ser corregida mediante binoculares o lo que son los lentes, la desviación mejora con el uso de la corrección óptica. En la siguiente diapositiva vamos a hablar acerca del estrabismo divergente o exotropia. La exotropia es un poquito menos frecuente, aparece más tardíamente en la juventud o en la edad adulta. Esta va a caracterizarse por al despertarse o por el cansancio o cambios de iluminación, va a provocar este tipo de desviación. Esos son los factores desencadenantes que va a generar lo que es este tipo de desviación ocular. Las causas pueden ser muchas, pero entre ellas tenemos la disociación del nivel supranuclear por escasas convergencias de acomodación cercana o del miope, y podemos tener ahí, como podemos ver, el ejemplo en los niños, que es en la edad donde más podemos observar este tipo de estrabismo divergente o exotropia. En la siguiente diapositiva tenemos el estrabismo vertical, que no es más que la desviación que puede ser puras o asociarse a una desviación horizontal. Casi siempre es intermitente en los niños, claro, encontrándose como causa sobreacción del músculo oblicuo inferior. Tenemos los llamados síndromes en A y síndromes en B. Como podemos ver, el síndrome en B, estamos en la imagen se genera una B en lo que es la desviación vertical de lo que son los ojos. Y el síndrome en A, como podemos ver en la imagen del lado izquierdo, tenemos la desviación en A o la forma de una A que se va a los extremos, que es un síndrome en desviación en A y un síndrome en desviación en B, como podemos observar en los ejemplos. En la última diapositiva, como podemos ver, vamos a hablar acerca del estrabismo paralítico, que son aquellos que son producidos por parálisis o paresias de uno o varios músculos extraoculares, esta va a ser más comúnmente en adultos. Como podemos tener el ejemplo claro de la persona que está ahí, la visión o el movimiento que hace es anormal. Entonces, este estrabismo paralítico es más por parálisis de los músculos oculares que van a generar la desviación y desacomodación del eje visual. Muchas gracias.